congénitas son un grupo de enfermedades que aparecen en los recién nacidos y generalmente se producen en la formación del corazón durante la etapa fetal. Como podemos ver ahí, hay una circulación normalmente, y si se pudiese evidenciar aquí, a nivel de la placenta y la irrigación, llega con una saturación mayor, llega a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, pero como la pulmonar no está, hay mayor resistencia y se va por el ductus arterioso hasta la aorta. La otra ingresa por el foramen oval y llega con un menor porcentaje, pero la sangre arterial pasa al lado izquierdo y después se va a la aorta, ¿no? Normalmente. Eso es la circulación normal, que es lo que debería aparecer. Entonces, cuando uno nace, ¿qué pasa? Se cierra el ductus arterioso, se cierra el foramen oval y la sangre hace una circulación ya no en serie, sino paralela, ¿no? Una en pulmonar y después la otra en aorta, ¿no? Y esa es la circulación. Las cardiopatías congénitas entonces se dividen en dos. Las cardiopatías congénitas asianóticas, que como son la comunicación interventricular, ¿no? Que lo podemos ver aquí. Este es el ventrículo derecho. Si hemos abierto el ventrículo derecho, acá está la parte muscular. Entonces, si hay unas comunicaciones interventriculares en la parte muscular, se va a llamar CIB muscular. Y otra en la parte superior, perimembranosa, en la región subpulmonar, debajo de la pulmonar, también hay el CIB subpulmonar y las CIB tipo canal. Entonces, la comunicación interventricular vendría a ser una comunicación entre los dos ventrículos, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Entonces, este cortocircuito depende de la presión en el ventrículo izquierdo. Normalmente, ¿dónde es mayor la presión? En el izquierdo, ¿no? Al nacer. Y también depende de la presión en el lado derecho y del tamaño de la lesión. En el recién nacido hay mayor resistencia pulmonar, aún persiste la hipertrofia del músculo liso vascular, eso es cierto, pero reduce el shunt izquierda-derecha. Luego la presión pulmonar, como es natural, al nacer se reduce, ¿no? Y se vuelve más o menos en las semanas como la del adulto. Y se produce el cortocircuito de izquierda a derecha. Entonces, en la etapa fetal, la presión en el lado derecho es mayor que la presión en el lado izquierdo. Pero cuando nacemos, poco a poco, pasando los días y las semanas, la presión se hace mayor en el lado izquierdo que en el derecho y ya se produce el shunt o la comunicación. Entonces hay una sobrecarga de volúmenes hacia el pulmón, por ello más retorno a la aurícula izquierda. Entonces el ventrículo izquierdo tiene más presión. Si contrae, va a pasar por el CIB hacia el lado derecho. Pero como justo lo encuentra en sístole del lado derecho, la sangre va a pasar de frente a la pulmonar, a la arteria pulmonar, y va a ser sobrecarga de la arteria pulmonar. Y va a llegar más sangre a la aurícula izquierda. Después pasa la sangre al ventrículo izquierdo y nuevamente el ventrículo izquierdo recibe más volumen, se contrae y va a pasar al lado derecho. Una parte, ¿no? La otra parte sale por la otra. Entonces va a producir una dilatación e hipertrofia del ventrículo izquierdo. Eso produciendo una insuficiencia cardíaca más o menos a las 2 a 8 semanas, con edema agudo del pulmón en algunos casos o inversión del cortocircuito de derecha a izquierda ya con los meses o los años que pasan. La cardiopatía congénita asianótica, una de las más frecuentes, es la comunicación interventricular. Y esa comunicación interventricular va a sobrecargar las cavidades izquierdas. Eso es lo que tienen que recordar, ¿no? En un CIB. ¿Cómo se escucharía entonces el soplo? Miren, ahí está el defecto, solo para hacer un esquema, cómo pasa de rojo, que está en la sangre oxigenada del ventrículo izquierdo, hacia el ventrículo derecho, mediante esa comunicación, el defecto del septum interventricular. Y esa sangre mezclada va a llegar a la arteria pulmonar y nuevamente al lado izquierdo. Se oxigena en el pulmón, regresa al lado izquierdo y va a sobrecargar las cavidades izquierdas.
Entonces, se dice que una comunicación interventricular se va a comparar con el anillo aórtico. Si el anillo aórtico mide 10, por ejemplo, ¿no? Se dice que si el CIB es más de 10, 11, 12, o sea, más de 1 con relación al anillo aórtico, es grande. Si va entre un tercio y la unidad, es mediano. Y si es menos de un tercio, o sea, menos de 13, si fuese 10, digamos la aorta, menos de 3, un tercio, es pequeño. Entonces, eso es lo que vamos a comparar. ¿Y dónde se compararía? Con la ecocardiografía, ¿no? Entonces, aquí vemos nuevamente cómo la sangre del lado izquierdo en sístole se contrae y pasa casi de frente hacia la arteria pulmonar y se vuelve una sangre mezclada, ¿no? Y después regresa oxigenada nuevamente a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo. Una parte sale por la aorta y la otra parte nuevamente va por el CIB. Por eso es que dilata cavidades izquierdas. Comunicación interventricular dilata cavidades izquierdas. Eso es lo que tienen que recordar. Y es una cardiopatía congénita acianótica. Eso es lo otro que tienen que recordar. La clínica, pues si es un pequeña, el CIB es pequeño, le llaman tipo Royer, si es menos de un tercio del anillo aórtico, el paciente puede estar asintomático, su ganancia ponderal es normal, o sea, nace y comienza a ganar peso normalmente. El soplo que van a escuchar es sistólico y es en toda la sístole, PAN o también llamado holosistólico, más o menos de alta intensidad, 3/6. Se escucha más en el mesocardio o a nivel del tercer o cuarto espacio intercostal y se irradia al ápex y también se irradia al lado derecho, paraesternal derecho. Entonces, eso es lo que tienen que recordar. En estos no hay un soplo diastólico, no debería haber soplo diastólico, ¿no? Porque no hay sobrecarga al retorno. Sin embargo, si fuese grande, vamos a ver que podría, no es una norma, acompañarse de un soplo diastólico, o sea, después del segundo ruido. ¿Y esto por qué? Por sobrecarga del lado izquierdo. Si el CIB es mediano, el paciente va a estar taquipneico, con respuesta o frecuencia respiratoria más rápida. Puede haber sudoración durante la lactancia. Entonces la mamá te va a decir, doctor, mijito suda, ¿no? Durante la lactancia. Está lactando y comienza a sudar. Eso es un signo de falla cardíaca. Y esa sudoración es un signo simpático, ¿no? Comienza a ganar poco peso, poca ganancia ponderal. Y el soplo sigue siendo el mismo. Un soplo sistólico, 3/6, en foco en tercer o cuarto espacio intercostal, ¿no? Se llama foco tricuspidio, un poquito más abajo, aórtico accesorio, y se irradia al lado derecho, ¿no? No se olviden. Ahí podría acompañarse con un soplo mesodiastólico por llenado mitral. Imagínense que como le llega más sangre a la aurícula izquierda, al pasar por la válvula mitral, podría producir una turbulencia y eso podría acompañarse de un soplo mesodiastólico de llenado mitral, como si fuese una estenosis mitral, pero no hay estenosis, solo por aumento del flujo. Puede haber tercer ruido o galope y el desdoblamiento del segundo ruido a veces se presenta, que no es tan frecuente, ¿no? Si el soplo se hace más intenso, 4, 5/6, puede palparse el soplo y eso se llama tril o frémito, ¿no? Tril o frémito. Pero si el CIB es grande, quiere decir más del anillo aórtico, más grande del tamaño del anillo aórtico, pues el soplo es similar al anterior, menos intenso, es un soplo sistólico, ¿no? En foco en tercer o cuarto espacio intercostal, o lo sistólico o pansistólico, que puede tener un soplo diastólico también, y hay causas de disminución del soplo. ¿Por qué disminuiría el soplo? Por disminución de la lesión, por hipertrofia del ventrículo derecho que aumenta la presión, o por incremento de la resistencia pulmonar. Eso es lo más importante. Felicidades que van a entrar así.
sea como... Entonces la comunicación interventricular se divide en esos tres. ¿Cómo es el soplo? Hemos dicho holo o pan sistólico, después del primer ruido cardíaco. Puede acompañarse de un soplo mesodiastólico por hiperflujo del lado izquierdo, pero esto no es una norma. Hay muchas veces que no se le escucha. ¿Qué va a dilatar? Hemos dicho la comunicación interventricular, cavidades izquierdas. Entonces, ¿quiénes miran cavidades izquierdas? B5, B6 van a ser R altas, ¿no? Pueden ser S profundas en B1, B2 o R altas en 1 y ABL. Entonces va a dilatar cavidades izquierdas, que eso es lo más importante. Aquí hay signos de sobrecarga del ventrículo izquierdo con R altas y rectificación del ST. Entonces el eje se va a ir a la izquierda. Pero si es que ya dilató cavidades izquierdas y comienza a hacer hipertensión pulmonar, va a dilatar cavidades derechas y el eje se va a ir, como en este caso, a la derecha, ¿no? En uno está hacia abajo, debería estar hacia arriba, ¿no? Y si fuese izquierdo, más grande, entonces se está yendo a la derecha. Acá ya hay dilatación de cavidades derechas por hipertensión pulmonar. Esto ya es en estadios finales de la comunicación interauricular. En la radiografía la teleradiografía del corazón, pues lo que va a dilatar es cavidades izquierdas. Y miren cómo la punta del ventrículo izquierdo se está dilatando, está yendo hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces ahí, y también hay signos de congestión, ¿no? Ahí está congestionado. La ecocardiografía es el examen de diagnóstico más importante, ¿no? Y con la ecocardiografía nosotros podemos distinguir, este es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho. Ya lo han parado acá, aurícula derecha, aurícula izquierda, válvula mitral, válvula tricuspidea. Y si podemos ver aquí en verde, o cuando está señalando la flecha, ese es el CIB, la comunicación interventricular. Entonces hay una solución de continuidad entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, ¿no? Y ese tamaño se mide y se compara con la raíz de la aorta y se dice si es grande, si es mediano o si es pequeño. Eso es lo que debemos ver. Ahí hay otra vista, esa es la que siempre vemos, la primera vista que vemos en el paraesternal eje largo, cuando yo les dicto, ¿no? Cuando hacemos ecocardiografía, les digo aorta, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, el sístole, FEBI, y aquí entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, esta es una comunicación interventricular perimembranosa, ¿no? Es una comunicación interventricular perimembranosa. Y ahí se pone color y miren cómo no debería pasar nada, y ahí se ve en anaranjado cómo está pasando bastante flujo y es grande, ¿no? La comunicación entre el ventrículo izquierdo que está hacia abajo y el ventrículo derecho que está hacia arriba. Ahí hay otra que se llama la apical 4 cámaras, aunque ahí es más una subcortal debajo de la costilla, porque se ve el hígado, y lo que se ve en rojo pasando del ventrículo izquierdo, que es el LV, el ventrículo izquierdo, como se ve este CIB perimembranoso, ¿no? Por acá pasa el ventrículo derecho, debería salir por la aorta, pero está saliendo o ir regresando al ventrículo derecho una gran cantidad de sangre. Entonces, esa es la comunicación interventricular. El pronóstico, se dice que los defectos pequeños normalmente se cierran espontáneamente de 30 a 35% antes del primer año, ¿no? Y estos son generalmente membranosos, y los musculares, estos se cierran por hipertrofia, y los defectos infundibulares y de entrada, como hemos visto, no cierran espontáneamente. Entonces, los pequeños sí cierran, los infundibulares y de entrada no cierran espontáneamente y tienen riesgo de tener endocarditis infecciosa, menos del 2%. Sin embargo, se recomienda que todo paciente que tiene CIB debería recibir, si va a ser sometido a algún procedimiento, profilaxis antibiótica. Profilaxis antibiótica. ¿Qué se da tratamiento? Lo ideal es cerrar el defecto, o sea, el cierre quirúrgico, especialmente si es infundibular y si está asociado a insuficiencia aórtica o si es de entrada. En todos los demás, el tratamiento médico se da al comienzo y según la respuesta se da chance a operar o no. ¿Y qué es lo que damos? Diuréticos e inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, IECAS
y diuréticos. Casi no se da digitálicos. Y ECAS, enalapril, captopril, a la dosis según el peso. Y los diuréticos, furosemida, también a la dosis según el peso. En la ecocardiografía se pide un valor que es el flujo QPQS, que es el flujo, la relación entre el flujo pulmonar y el flujo sistólico. Se dice que si es más de 1.5, ¿no?, se debe operar sin demora. ¿Qué quiere decir? Que estos pacientes van mal si es que los dejas con un QPQS alto. ¿Y cuánto es un QPQS alto? Más de 1.5. ¿Y qué le produce? Hipertensión pulmonar. Entonces, lo que hay que es evaluar la resistencia pulmonar y si es que tienen un QPQS alto, deben operar. Hay personas o niños que son muy pequeñitos y que no se puede cerrar todavía porque son tan pequeñitos. Entonces, en ellos se puede hacer una cirugía paliativa. Se llama cerclaje o banding de la arteria pulmonar. ¿Qué quiere decir? Que se abre y sin abrir el corazón se ve la arteria pulmonar y se le pone como una liga, como una pinza y se cierra un poco la arteria pulmonar. Eso evita que el flujo del CIB llegue muy fuerte y eso se llama banding de la arteria pulmonar. Entonces se reduce el flujo en la arteria pulmonar y eso solo son en casos de defecto difícil de operar o que son muy chiquititos o están muy desnutridos o marasmáticos o tienen defectos múltiples, ¿no? ¿Hasta ahí preguntas? En conclusión, es una cardiopatía congénita asianótica que dilata cavidades izquierdas, ¿no?, que el tratamiento generalmente es quirúrgico, pero si son pequeños, menos de 15%, o algunos dicen menos de 8 milímetros, se cierran espontáneamente. El diagnóstico es ecocardiográfico y el tratamiento IECAS y diuréticos principalmente. La otra cardiopatía congénita asianótica es la comunicación interauricular, el CIA. Es más frecuente en la mujer el CIA, una proporción 2:1. Puede asociarse a estenosis mitral congénita y a eso se llama el síndrome de Gutten-Bacher. Y lo más común es la insuficiencia asociada a la comunicación interauricular, ¿no? La insuficiencia mitral. Pero la estenosis es el síndrome de Gutten-Bacher. Recuerden que al nacer hemos dicho que el foramen oval debería estar siempre presente en la vida intrauterina, pero al nacer se debe cerrar en las primeras horas. Cuando no se cierra y se queda abierto, se llama foramen oval permeable. Y eso es frecuentemente 1/3 de las personas sanas. Y que se cierra a los 4 meses. Se cierra a los 4 meses. La comunicación interauricular, igual que la comunicación interventricular, tiene diferentes tipos. La más común, la más frecuente, casi el 90% de todas las personas que tienen comunicación interauricular tienen la CIA tipo OS, ostium secundum. Se dice que esto se produce por una excesiva resorción o reabsorción del septum primum. Recuerden que cuando hay formación del septum, hay un septum primum, un cojinete endocárdicos y todo, y a veces hay ausencia del septum secundum, ¿no? Entonces se puede asociar por eso a prolapso de la válvula mitral. Ahí es la reabsorción o no del septum primum. No tiene que ver con los cojinetes más endocárdicos, lo hacen en el tratado eso, pero más es la reabsorción. El segundo es el ostium primum, ¿no? El ostium primum que se produce un 5% por un defecto de los cojinetes endocárdicos y afecta a la comunicación entre las aurículas y los ventrículos, y a ese se llama defecto tipo canal. Esto es una forma parcial de la comunicación o del canal auriculoventricular.
y si es completa la patología, hay una comunicación de las 4 cavidades. Generalmente se produce en el síndrome de Down. Los pacientes con Down más frecuentemente tienen CIB o canal AVES, con canal auriculoventricular. Y esto puede asociarse a una hendidura en el velo anterior de la válvula mitral y producir insuficiencia mitral, el ostium primo. Y el CIB o CIA, la comunicación interauricular tipo seno venoso, se produce también un 5%, está más localizado cerca de la desembocadura de la vena cava superior, y que es la más frecuente, y a veces a la altura de la desembocadura de la vena cava inferior. Se asocia más a anomalías del drenaje de las venas pulmonares, que en vez de ir al lado izquierdo, podrían ir al lado derecho. ¿Qué tipo de CIB o CIA se asocia a drenaje anómalo de venas pulmonares? El tipo seno venoso. Eso es lo que entonces, miren, como vemos ahí, en la figura vemos que se ha retirado la pared de la aurícula derecha, se ha sacado y se ha dibujado en rojo las localizaciones de la comunicación interauricular. Recuerden que la aurícula izquierda está al otro lado, esta es la aurícula derecha. Si aparece aquí el agujero, es el ostium secundum. 90% de los casos se presentan ahí. Si aparece aquí, 5% ostium primo, defecto de cojinetes endocárdicos, y no se forma. Y cuando desaparece ni siquiera este blanco, se llama canal AB, auriculoventricular. Y el tercero que hemos dicho, el tipo seno venoso, ¿no?, que generalmente aparece acá arriba en la desembocadura de la vena cava superior, o a veces puede bajar en la desembocadura de la vena cava inferior. Entonces, esos son los 3 tipos de comunicación interauricular. Entonces, ¿qué pasaría con la sangre? La sangre de la aurícula izquierda va a pasar a la aurícula derecha. Este es un tipo seno venoso, un ostium secundum también podría ser. Y en el otro lado está el ostium primum, ¿no?, al lado derecho. Entonces, la comunicación se produce la sangre de la aurícula izquierda, un shunt, hacia la aurícula derecha. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de este CIA? Hay un cortocircuito de izquierda a derecha, y como la sangre pasa en el momento de la diástole, pasa toda la sangre directamente al ventrículo derecho. Entonces hay una sobrecarga del lado derecho. Eso es lo que tienen que recordar. CIA, cardiopatía congénita acianótica con sobrecarga del lado derecho. También hay una sobrecarga pulmonar, porque del ventrículo derecho sale toda la sangre hacia la arteria pulmonar y puede llevar a la hipertensión pulmonar con el tiempo y dar síndrome de Eisenmenger o cortocircuito de derecha a izquierda, la hipertensión pulmonar refractaria. Cuando hay una hipertensión pulmonar que ya no va a revertir, se llama síndrome de Eisenmenger. Entonces, como pueden ver ahí, en el lado izquierdo de ustedes es normal, no hay comunicación, pero en el lado derecho se ve la comunicación interauricular, ¿no? Y como la sangre oxigenada de la aurícula izquierda está pasando por este agujero que no debería haber al lado derecho, y se vuelve, el ventrículo derecho recibe más volumen de sangre y recibe una sangre mezclada, y esa sangre mezclada va a ser expulsada a través de la pulmonar a la arteria pulmonar. Por consiguiente, el soplo de la comunicación interauricular no se produce por el paso de la sangre de la aurícula izquierda a la derecha, ¿no? Esto no produce turbulencias. Lo que produce turbulencia es que, como el ventrículo derecho recibe más volumen, al contraerse va a salir por una válvula pulmonar que es normal, pero que es pequeña para tanto volumen, y eso va a producir turbulencia. Entonces, el soplo de la comunicación interauricular se produce en el segundo espacio intercostal izquierdo, en el foco pulmonar. Eso es por el hiperaflujo o por la mayor cantidad de volumen de la sangre. Y va a producir un soplo sistólico, también, pero en foco pulmonar. Entonces, en la clínica
Generalmente en las CIAs, las comunicaciones interauriculares son asintomáticas, salvo el canal auriculoventricular, que puede dar desde los primeros meses disnea y ligera cianosis. ¿Cómo vamos a encontrar la auscultación? El primer ruido fuerte y un soplo sistólico, ya hemos dicho por sobrecarga, en foco pulmonar, quiere decir en el paraesternal izquierdo. Segundo espacio interlocal paraesternal izquierdo. Ese es el soplo. Aquí sí más frecuentemente se escucha el desdoblamiento fijo del segundo ruido. Desdoblamiento del segundo ruido. Y si toma aire con inspiración, no se va a aumentar el desdoblamiento, va a seguir igual, por eso es desdoblamiento fijo del segundo ruido. Entonces la respiración no lo elimina por esta sobrecarga. El soplo es pansistólico, o en caso de insuficiencia mitral está asociada a un ostium primum, ¿no? El soplo pansistólico, en caso de insuficiencia mitral, y hemos dicho que el ostium primum puede estar asociado a insuficiencia de la válvula mitral. Puede haber otro soplo que es el pansistólico de insuficiencia mitral. Entonces, ahí hemos podido, vamos a ver nuevamente, ahí está, ¿no? El soplo se hace mesosistólico en foco órtico y se puede asociar a un soplo pansistólico si hay insuficiencia mitral. Entonces, aquí lo podemos escuchar. En la sangre, el soplo se produce por un paso. Pero miren ¿qué sería? No hay completa la pared auricular, pero tampoco la pared ventricular. Eso sería el canal aurículo-ventricular, ¿no? Por un defecto del cojinete, no hay en el ostium primum generalmente. Por consiguiente va a haber sobrecarga del lado derecho con R y S, que te está diciendo crecimiento del lado derecho, que hay un bloqueo incompleto de rama derecha. Y la silueta cardíaca, pues va a haber una cardiomegalia, pero a compromiso más del lado derecho. Aquí debería estar la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Este ventrículo derecho se agranda y se produce esto. No está como en el izquierdo, que producía crecimiento del ventrículo izquierdo. La ecocardiografía nos va a dar el diagnóstico. Esta es la válvula tricúspide, esta es la válvula mitral, y aquí está la pared. Debería haber una pared acá, pero acá hay una comunicación interauricular en la mitad. Eso es tipo ostium secundum. Es el más frecuente, ¿no? El más frecuente. El pronóstico, se dice que algunos cierran, igual que lo que hemos visto en el CIB, algunos cierran antes de los 2 años. En el CIB hemos dicho los pequeños antes de los 4 meses incluso. Y las comunicaciones interauriculares pequeñas, que son inferiores a 8 milímetros de diámetro, tienen un excelente pronóstico, ¿no? El CIB con 8 milímetros, o CIA con 8 milímetros o más pequeños de esto, tienen buen pronóstico porque se cierran espontáneamente. Y se dice que el cierre es más del 87%, es casi 90% en el primer año de vida, y se puede esperar hasta el segundo y tercero. Pero si no se cierran después de ese tiempo, ya no se van a cerrar. Los pacientes generalmente son asintomáticos, pero dependen del grado de la comunicación interauricular, ¿no? Y pueden estar asintomáticos hasta los 30 y 40 años algunos. La mayoría se decide el tratamiento quirúrgico para evitar el síndrome de hipertensión pulmonar refractaria o de Eisenmenger que hemos mencionado. Y si es que tiene canal AB, tendríamos que operarlo más antes, ¿no? Porque su mortalidad al año es alta, 50%. Entonces, el CIA tipo canal es el más peligroso y deberían operarse pronto. El tratamiento, se dice que si son pequeños no se operan, pero los que se deben operar, ¿no? Se deberían operar hasta los 6 años de edad con un flujo pulmonar, con un QPQS más de 1.5. Hemos dicho igual que en el CIB, ¿no? El QPQS, si es de 1.5 a 2, son de peor pronóstico y esos son los que se deben operar.
Si tiene síntomas, opérenlo en cualquier edad, en cualquier momento. Pero si el QPQS es menos de 1.5, normalmente no se opera en emergencia, se observa, se ve, y si hay valvulopatía pulmonar grave, pues también podríamos pensar. Cuando lo operan, ¿qué van a hacer? Normalmente ahora hay unos dispositivos que ya no se abre el corazón, pero cuando se abría el corazón, y en algunos pacientes se van a tener, si son lesiones menores, se pone un parche, si es mayor, y si es menor, solo una sutura. Se dice que la mortalidad es menos del 1%. Pero actualmente hay un procedimiento que se hace por cateterismo cardíaco. Se duerme al paciente, al niño, se le punza por las femorales y se ingresa hacia la comunicación interauricular, ¿no? Y si es tipo ostium secundum, o sea, si es central, e incluso ahora hemos operado el año pasado, el anteaño pasado, a una persona de 37 años varón que tenía un ostium secundum grande, ¿no? Y que tenga rebordes o pestañas, ¿no? Por eso se va a hacer en ecocardiografía transtorácica y transesofágica. Ahí se puede poner un dispositivo y eso se llama Amplatzer. Es como un doble paraguas, ¿no? Generalmente estos dispositivos son cuando los CIA son más pequeños de 25 milímetros y no tengan ninguna otra anomalía, ¿no? Si ya tiene compromiso valvular, se tendrá que reemplazar la válvula y en esa operación se cierra el CIA tipo osteoclínico. Solo se da profilaxis para endocarditis infecciosa en los CIA ostium primum, pero los ostium secundum no. Y si es que se acompaña y se asocia a arritmias o infecciones, pues se da el tratamiento. Ahí miren cómo están suturando en la parte superior, como el CIA es un ostium secundum pequeño y cómo lo están suturando, ¿no? Lo están cerrando poco a poco. Era todo esto, pero lo comienzan a cerrar y lo dejan y entre la mitad se quedan y se cerró. Y solito se endoteliza y se cierra. Pero actualmente se utiliza este Amplatzer, ¿no? Como la primera, se llega por la femoral, se llega, se ve dónde está, se pinta y se insufla un primer dispositivo, la primera parte. Después se jala y se insufla la segunda parte del dispositivo y queda como doble paraguas y como pinza, y después se desentornilla solito y se deja ahí. Y eso se endoteliza. Ya no necesita ser abierto el corazón. Entonces eso es una técnica más actual. Entonces ahí está el oclusor septal o Amplatzer que se pone, y en la ecocardiografía se puede observar como esto, ¿no? Con doble paraguas, uno arriba y otro abajo. Entonces ya hemos tocado dos cardiopatías congénitas asianóticas. La comunicación interventricular, que hemos dicho que tiene 3 o 4 tipos, ¿no? La muscular, la perimembranosa, que es la más frecuente, y la de ventricular, no. Otra que es cardiopatía congénita asianótica es la persistencia del conducto arterioso, o PDA, o ductus arterioso persistente, tienen varios nombres. En realidad, hemos dicho en la primera diapositiva que en la vida fetal debe existir un ductus permeable, debe haber el ductus y el foramen oval. Cuando nacemos hemos dicho que se debe cerrar. Si ese ductus en las primeras 24 horas no se cierra, se denomina persistencia del ductus arterioso, o PDA, o ductus arterioso persistente, tiene varios nombres. ¿Cuándo se debe cerrar el ductus? Se debe cerrar en las primeras 24 horas, principalmente en las primeras 10 a 15 horas, ¿no? Y esto puede durar más en prematuros. ¿Por qué se cierra esto? Es por una disminución de la prostaglandina E. Cuando nacemos,
disminuye la prostaglandina E1, que es exógena, que viene nada más, E2 e I2, pero cuando hay pacientes que tienen una disminución de esta prostaglandina E1 o mayor sensibilidad de esta, o por aumento de oxígeno, se cierra, ¿no? Si no se cierra, se dice que hay una persistencia del conducto arterioso. Se dice que en las primeras 12 horas hay migración aparte de esta disminución de la prostaglandina E1, hay migración del músculo liso a la zona del ductus, hay acercamiento de la íntima, se pliega la íntima y se cierra. Eso es lo normal. Migración del músculo liso, acercamiento de íntima, plegamiento y cierre de la íntima o del CIA, del ductus que diga, y por una disminución de la prostaglandina E1, E2 y 2, o su menor sensibilidad a ella, y el aumento de oxígeno hace que se cierre. Recuerden que cuando estamos en la barriguita de la mamá no hay mucho oxígeno en esa zona, ¿no? Por eso es que está abierto. Pero cuando llega más oxígeno, se cierra. 2 a 3 semanas después de que se ha plegado, de que se ha producido esta migración, 2 a 3 semanas ya se produce fibrosis de la media y de la íntima. Y se forma el ligamento, ¿no? Es el ligamento arterioso, ¿no? Que dice entre la arteria aorta y la pulmonar. Entonces el cierre del 90% será a los 2 meses de la población. Si no se cierra eso, se produce la persistencia del conducto arterioso. Entonces, ¿en quién tienen más sensibilidad a las prostaglandinas? Los prematuros. ¿De quién tienen mala migración del músculo liso? Los prematuros. Entonces, en los prematuros va a faltar esa migración, ese aumento de esta disminución de la sensibilidad, sino más bien por el contrario, aumenta la sensibilidad y en ellos se produce más frecuentemente el ductus arterioso persistente. Entonces, es más frecuente en los prematuros, ¿no? Cuando está abierto el ductus arterioso, ¿qué va a producir? Una comunicación Aushant de izquierda a derecha. O sea, va a pasar la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta, y como la aorta tiene más presión, a través de ese ductus va a pasar a la pulmonar. Y la arteria pulmonar va a recibir más flujo de sangre. Ese flujo puede aumentar la presión en la arteria pulmonar y dar hipertensión pulmonar, hay que tener cuidado. Como llega más sangre a la arteria pulmonar, se va a oxigenar nuevamente y va a llegar al aurículo izquierdo. Y la misma sangre va a llegar al ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué va a sobrecargar la persistencia del conducto arterioso? Cavidades izquierdas. Pues ya son 2. El C y B y el ductus dilatan cavidades izquierdas. El C y A, cavidades derechas. Como va a haber más precarga y más trabajo, va a haber más hipertrofia y dilatación del ventrículo izquierdo, principalmente, y luego del aurículo izquierdo. Entonces, si esto evoluciona, si es según el grado moderado a severo, se puede tolerar o no. Y si el ventrículo falla, pues va a entrar en falla ventricular izquierda, o insuficiencia cardíaca, y va a producir edema agudo de pulmón, retención hídrica, hiperflujo pulmonar, falla de la regulación muscular lisa, hipertensión pulmonar y crecimiento de las cavidades derechas, porque ya hay hipertensión pulmonar. Primero falla las cavidades izquierdas y después puede llegar a las fallas de las cavidades derechas. Y cuando haya hipertensión pulmonar, por el ductus va a comenzar a invertirse el flujo. Ya no va a haber flujo de izquierda a derecha, sino ya también de derecha a izquierda, ¿no? Entonces ahí está, miren el ductus, cómo se ve la arteria pulmonar en azul, cómo se está dividiendo en sus 2 ramas, derecha e izquierda, y después hay una persistencia del conducto y de la aorta, que tiene más presión. Recuerden que la presión en la aorta es 120 aproximadamente, la sistólica,
mientras que en la arteria pulmonar la presión es 20, 30, no más de eso, 20 normalmente, pues la sangre va a pasar de la izquierda, la sangre oxigenada, a la derecha, o sea, hacia la arteria pulmonar, y va a recibir más flujo las cavidades izquierdas. Entonces, el paciente con ductus son pequeñitos, tienen pérdida de peso, hacen sudoración en la lactancia. El pulso, pueden encontrar un pulso Zeller, que sube y baja bruscamente, o saltón también le llaman, similar al de la insuficiencia aórtica. Hemos visto el pulso saltón Zeller en la insuficiencia aórtica. En el ductus también puede tener. Y es un pulso amplio. El soplo es similar al soplo de la, o sea, se encuentra en el foco aórtico, en el foco pulmonar, segundo espacio intercostal izquierdo, y es un soplo sistólico y diastólico, imaginario, ¿no? Entonces, el soplo que van a buscar del ductus, van a buscar en foco pulmonar, segundo espacio intercostal izquierdo, igual que el del CIA, ¿no? En los pequeños, en los ductus pequeños, se escucha el primer año, ¿no? Pero el soplo es sistólico en el ductus arterioso pequeño y continuo, ¿no? Tanto sistólico y diastólico, con un refuerzo al final de la sístole y al inicio de la diástole, ¿no? Eso es más frecuente en el grande y en el moderado. En el pequeño puede haber más un soplo sistólico y en el grande o moderado un soplo más continuo con refuerzo sistólico y protodiastólico. Puede haber un tercer ruido por aumento de volúmenes, signo de falla, ¿no? Tres ruidos, similar al de la comunicación interventricular, ¿no? Y muchos le llaman a este soplo continuo en maquinaria o de vapor o soplo de gipso, famoso soplo de gipso. Y muchas veces su característica diferencial es que aumenta o disminuye con la posición de la cabeza. No se olviden que en este soplo o en esta patología, en este ductus arterioso, puede haber una presión arterial diferencial aumentada, ¿no? O sea, la sistólica es un poco más incrementada que la diastólica. Ahí está el famoso soplo, ¿no? Un soplo con reforzamiento al final de la sístole y al inicio de la diástole. Un soplo continuo en maquinaria, ¿no? Que aparece en todos los sístole y en diástole. ¿Qué va a sobrecargar? Hemos dicho lados izquierdos, entonces va a haber crecimiento en B4, B5, B6, puede haber en 1 y ABL, y va a haber dilatación de cavidades izquierdas. Miren ahí, parte del cono de la pulmonar. Como ven, que el ventrículo izquierdo, que debería estar acá, se ha dilatado tanto y se ha ido hacia abajo y hacia la izquierda, y se ha dilatado el ventrículo izquierdo y hay aumento de la cono pulmonar. Entonces, la ecocardiografía nos va a ser útil en el diagnóstico. Se va a encontrar ese flujo continuo y se puede medir si hay hipertensión pulmonar. Y cuando lo hacemos en los recién nacidos o supraesternal, en la horquilla, se le pone y ahí se ve el ductus en rojo, ¿no? Eso no debería haber. Entonces el tratamiento depende si es patología dependiente de ductus, ¿no? Y si tiene síntomas. Si tiene síntomas, diuréticos y ECAs, igual que en el anterior caso, y después hay que cerrarlo cuanto antes, ¿no? Lo ideal es cerrar el ductus cuanto antes. En prematuros se puede emplear, antes se utilizaba la indometacina, que es un AINE, pero actualmente, o el ibuprofeno, actualmente se utiliza el paracetamol, principalmente endovenoso, pero hay estudios con paracetamol vía oral, ¿no? Aunque muchos de estos ductos se cierran espontáneamente, hay otros que le atribuyen al paracetamol, ¿no?, el cierre del ductus. Entonces, si es ibuprofeno e indometacina, hay una pauta, será, como dicen ahí, menos de 1250 o 2 miligramos por kilo, y luego 1 miligramo kilodosis en las horas 12 y 36. Pero si pesa más de 1250,
se da 2 miligramos por kilo en las dosis 0, 12 y 36 horas. En las tres, ¿no? Apenas nace a las 12 horas y a las 36 horas. La pauta larga dura hasta 4 o 5 días administrando indometacina o ibuprofeno, pero actualmente, como les dije, hay pautas con paracetamol. Ya no utilizamos indometacina, ya no utilizamos ibuprofeno. El tratamiento quirúrgico o intervencionista se puede realizar. Quirúrgico se abre, se ve dónde está el ductus y se cierra, se liga, se corta, queda una huellita pequeña, pero ahora actualmente se utiliza cateterismo cardíaco, ¿no? Y igual que en el anterior, con un Amplatzer o doble paraguas, y se mete a través de la vena, se llega y se pone el ductus, ¿no? A veces también por la otra. Si están sintomáticos o asintomáticos, pues de eso depende el tratamiento quirúrgico. Si pesa más de 8 kilos, si tiene más de un año y el diámetro es menos de 8 milímetros, se pueden emplear los coils o espirales que se ponen en el ductus largos y estrechos, o se puede utilizar los Amplatzer. Últimamente ya se utiliza más el cateterismo cardíaco intervencionista con Amplatzer. En quienes si se opta por la cirugía, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a ligar el ductus, luego se va a seccionar, se va a poner los clamps o la sutura. Generalmente se hace por una toracotomía al lado izquierdo y que tiene baja mortalidad. En quienes no se debe operar, si hay endarteritis, o sea, una inflamación, infección, ¿no? A ese nivel, y porque está todavía edematoso en el estómago. Si el peso es menos de 8 kilos, no gana peso, el paciente está sintomático, sudoroso, no lacta, está perdiendo peso, y el ductus es de gran tamaño, pues, y hay hipertensión pulmonar importante, se debe operar cuanto antes. Pero si están asintomáticos, se puede diferir hasta el primero o segundo año, en la que ganan más de 10 kilos, ¿no? Generalmente se espera que pese más de 10 kilos. Ahí están, miren cómo están cortando, en la primera del lado izquierdo están ligando el ductus, ¿no? Ligan en dos partes y en la mitad de las dos ligaduras lo cortan y en la derecha ya lo ven cortado, ¿no? La ligadura es para que no se desangre el paciente ni por la aorta ni por la pulmonar, y el corte es para que no se vuelva a repercutir, porque a veces antes solo se ligaba y se volvía a abrir, el ductus reaparecía. Otros ponen esas pinzas, ¿no? Otros dispositivos, y en el lado derecho está el doble paraguas, el Amplatzer, que está cerrado, ¿no? En ese esquema en blanco y negro se ve, pues, el catéter introductor.